Tardes, gentiles amigos de Raíz Legal. El día de hoy tenemos un invitado que más que invitado es un gran amigo y un reconocido profesor de la Facultad de Contaduría y Administración en nuestra querida UNAM. Tenemos el gusto de darle la bienvenida para conversar sobre el tema de derecho constitucional y los derechos humanos. ¿Qué queremos saber de los derechos humanos? También nos acompaña el profesor Guillermo Sánchez Velázquez de la Facultad de Derecho y Moisés García Sánchez, que adelante, bienvenidos todos y damos comienzo. Sí, buenas tardes a todos los presentes y a la futura audiencia que nos va a ver. Presento ahora al doctor Alejandro Javier Franco Rosas, licenciatura en Derecho, tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y el grado de doctor en Derecho, actualmente académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 25 años como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, a continuación vamos a pedirle al doctor Alejandro que nos haga una introducción del concepto de la Constitución y de antemano pues le agradecemos estos comentarios con los que vamos a entender las palabras del constituyente, la acción de los involucrados en la Constitución, así como los cambios significativos que ha sufrido en la historia. Ok, muy buenas tardes, días, cuando nos vean. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, tratando de conocer qué es la Constitución, qué nos lleva a hacer una Constitución, cómo llegamos a tener una Constitución. Entonces, uno de los primeros puntos a partir, como bien hemos establecido que la Constitución, como parte de la ley suprema de un país, pues debe de contener todo lo necesario para el desarrollo de una nación, de un estado, de un país. Si bien es cierto, ha habido muchos tratadistas que han hablado de la Constitución, pero pues vamos a tratar de sintetizar algunas cuestiones, empezando por Ferdinand Lasalle, que establecía que los poderes reales se encuentran en la Constitución, los poderes reales de un Estado se encuentran en la Constitución. En aquellos entonces, bueno, pues sabíamos que no es lo mismo que ahora, pero son las bases. Las bases que Ferdinand Lasalle da son precisamente la que estructuran una Constitución, y vamos a ver cómo llegamos a una Constitución, qué debemos de ver en la Constitución para estudiarla, para saber todo lo relacionado, todo lo que un país está reflejado en una Constitución. Yo quisiera empezar con la pregunta de, pues, ¿cómo nos empezamos a acercar a leer la Constitución? Porque, o sea, tiene muchos títulos, pero ¿nos podría dar algunos tips o consejos de por dónde empezar para entenderla? Bueno, yo de antemano pensaba iniciar con un aspecto histórico, pero para no dejar volando tu pregunta, la Constitución, y ahorita regresamos a los aspectos históricos, la Constitución se divide en dos partes. O sea, cuando tenemos una Constitución, vemos una Constitución y empezamos a ver y decimos, ¡ay, son muchos artículos! Y cuando no tenemos ese conocimiento o esas ganas de entenderla. Pero la Constitución se divide en dos. Una es la parte dogmática, que va del artículo 1 al artículo 29, y la otra es la parte orgánica, la que organiza el Estado, que va del artículo 30 al 136. Entonces quiere decir que la primera parte, la parte dogmática, que es un dogma es algo que no podemos discutir, es algo que no podemos quitar, es algo que siempre va a estar ahí y que de alguna manera regula en algún momento nuestras vidas. Entonces, estos primeros 29 artículos, que es la parte dogmática, se establecieron anteriormente, se establecieron como las garantías individuales. Y se manejaba como garantías individuales hasta llegar a un cierto punto en el año 2011, cuando se hace la reforma de la Constitución, se establece que
debería de haber un artículo dedicado a los derechos humanos. Y es ahí donde cambia esta parte de los primeros 29 artículos que eran las garantías individuales, y se convierten precisamente en los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué? Porque en el primer artículo se establece todo lo relacionado a los derechos humanos. Esto viene a cambiar completamente un poquito la estructura de la Constitución, de los primeros 29 artículos. Y posteriormente la parte orgánica, que es la que organiza el Estado, pues simple y sencillamente nos dice quiénes son los mexicanos, quiénes son extranjeros, quiénes son ciudadanos mexicanos, cómo nos vamos a gobernar, qué es la federación, qué es el territorio mexicano, qué es la división de poderes. Hablamos del Congreso de la Unión, hablamos del proceso legislativo, qué se necesita para ser presidente, para ser diputado, para ser senador, quiénes son servidores públicos. Y por supuesto llegamos a la parte del artículo 123, que nos habla del trabajo, que es uno de los aportes más fundamentales que tuvo la Constitución de 1917, el artículo 123, porque recordemos que el artículo 123 no existía, sino después de la Revolución Mexicana, con aquella alzada que hubo en Río Blanco y Cananea de los trabajadores, pues empieza a regular los trabajos en México, y es una de las grandes aportaciones del siglo para la Constitución mexicana. Y nos vamos a los últimos temas, que es cómo se va a reformar la Constitución y la inviolación o la inviolabilidad de la Constitución. Esto es, en pocas palabras, lo que tenemos nosotros como Constitución. Claro, hay que entenderla. Pero para primero saberla estudiar, hay que entender qué hay en una Constitución. Y vuelvo a repetir, la parte dogmática y la parte orgánica, para entender más a fondo la estructura de la Constitución, que somos México. Somos México. Si bien es cierto, venimos de una cultura azteca llena de grandes tradiciones, grandes situaciones que hemos leído de los aztecas, como decía Bernal Díaz del Castillo en su libro La Conquista, la Nueva España, la conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo manejaba una serie de relatos de cuando llegó a América, y que fue detallando en ese gran libro, Crónicas de la Nueva España. Y el primero en llegar, el primero en venir de estos lados, y vaya, yo lo explico de una manera un poquito más acorde a nuestros tiempos, es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, explorador genovés, que sale del puerto de Palos allá por el año de 1492, 3 de agosto de 1492, sale del puerto de Palos y le dicen: te vas todo derecho por el mar, y a las 2 semanas agarras hacia abajo, porque tu ruta es tu situación es descubrir una nueva ruta a las Indias. Lo cual se le olvidó y se siguió a derecho, y llegó a una isla de las Bahamas, la isla de Guaraní, en octubre de 1492, ¿sí? Y ahí es donde desembarca, y ahí es donde grita: tierra, tierra, porque ya iba a haber un motín a bordo, porque no encontraban tierra. Pero bueno, afortunadamente llegó, y él de alguna manera llega al continente. Muchos dicen llegó a América, pero América, este nuevo continente, no se llamaba América, no tenía nombre, era el Nuevo Mundo para los europeos. Para los americanos tenían varios nombres, pero en sí no tenía nombre el continente. ¿Por qué? Porque era un descubrimiento de los europeos hacia los americanos. Entonces no había nombre del continente. Fue hasta después que Américo Vespucio, comerciante, explorador, cartógrafo, en el año de 1503 y 1505, publicó 2 obras relatando precisamente la cartografía del continente,
Y en base a estos dos libros, en 1507, en su honor, se nombra al Nuevo Mundo como América. Entonces, es hasta el año de 1507 cuando ya se conoce el continente como América. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué España o Cristóbal Colón hace 4 viajes después de haber descubierto? Porque, si bien es cierto, las fechas son importantes, 1492, cuando se descubre, pero los reyes católicos, que eran los que patrocinaron estos viajes de Cristóbal Colón, luego fueron ¿a dónde? A la Santa Sede, al Vaticano, a pedirle al Papa que hiciera un escrito o un documento donde se reflejara o donde se estableciera que cualquier cosa que descubriera los españoles iba a ser para los españoles, iba a ser parte de ellos. Entonces, el Papa Alejandro VI, en sus bulas alejandrinas, establece que cualquier tierra, continente, población que descubran los españoles iba a ser parte del territorio español. Por lo tanto, le da el dominio a estos nuevos territorios a España. Claro, había otros países que también tenían esto, y en estos documentos que da el Papa Alejandro VI, divide los descubrimientos entre España y Portugal. A Portugal lo manda más abajo, hacia Brasil, y España se queda en esta parte del centro del continente. Estos documentos de los cuales se hablan por parte del Vaticano son las llamadas bulas alejandrinas. Estas bulas alejandrinas hablan precisamente en 1493 que todo lo que descubra España va a ser parte de su tierra, con la única condición de que evangelice a los pobladores, a los indígenas que habitan en estas religiones, y que los conviertan al cristianismo, al catolicismo, vaya, ¿sí? Y bueno, pues esa fue parte por la cual España se adueñó de esta parte del continente, ¿sí? Documentos que se le daba el territorio a España. Y de ahí nos vamos con Hernán Cortés, que posteriormente, después de esto, llega y conquista esta parte del territorio americano, 1521, ¿sí? Es en el año en que forma el virreinato de la Nueva España, ya como parte de España. Ya se sabía que era un continente y ya hay un establecimiento de un virreinato, o sea, una parte esencial de España en este continente. Y es donde empieza la historia de México, siendo parte de España, sometidos, esclavizados y, de alguna manera, bajo el yugo de los españoles. De esto estamos hablando del año de 1521. Pasa el tiempo, España se adueña de esta parte de aquí y llega a 1810. ¿Qué pasa en 1810? Pues empieza una revuelta en la que los mestizos, los hijos de españoles e indígenas mexicanos, pues empiezan a decir, pues ya los españoles ya los tenemos hartos, ya de alguna manera queremos deshacernos de ellos. Y bueno, empieza o se da el inicio de un movimiento de independencia en España, un movimiento de independencia del territorio español en las Américas, ¿sí? Entonces esto es en 1810, cuando en aquel entonces los españoles dicen, oigan, vamos a mandar una misiva, una epístola, una carta, rogando a España que nos mande tropas, porque si no vamos a perder la colonia. Llega la epístola a España y les contesta los reyes católicos, no vamos a mandar nada de gente a la colonia, es más, ustedes regrésense porque nos están invadiendo los franceses, Napoleón nos quiere invadir.
y si les mandamos tropas a ustedes, pues a rato no va a haber España, mejor regrésense a defendernos, ayudarnos a defender de la invasión francesa. Entonces, ante esta situación, pues llega un momento en que se van los españoles allá por 1810, y un día nos despertamos los mexicanos y ya no hay gobierno español. Gana el movimiento de independencia, con sus asegúnes, con todo lo que conocemos del padre Hidalgo, de José Ortiz de Domínguez, de Iturbide, todo ese movimiento. Ok, pero nos despertamos un día de que los españoles se fueron. ¿Y qué hacemos? Y dicen, bueno, pues qué bonito se ve el país, qué bonito se ve todo esto sin españoles. Pero ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, pues empiezan a establecerse los poderes, se empieza a juntar la gente, los conocedores, y empiezan a decir, pues tenemos que poner una ley que nos gobierne a nosotros los mexicanos. Salió uno, no, vamos a poner como parte fundamental de nosotros, como una nueva ley, vamos a poner la ley de Cádiz. Ay, pero esa es española y es la que está ahorita, y ya no queremos a los españoles, entonces pues vamos a quitar la ley de Cádiz, vamos a hacer una nuestra. Vamos a traer la de Estados Unidos, que eso lo vamos a ver en Derechos Humanos más adelantito, pero, o si no, en otra parte de otra plática. De esta serie. En otro punto de la serie. Entonces, ante esta situación, pues dicen, no, ¿cómo? ¿Qué les parece si mejor organizamos a los conocedores y vamos por todo el país recogiendo la idiosincrasia, la forma de ser del mexicano, cómo somos, qué queremos, para plasmarlo en una ley? Es ahí cuando uno dice, sí, en Europa están de moda las constituciones, y un tal Ferdinand Lasalle ha establecido que las constituciones son el reflejo del poder de un país o de un estado, y ahí es donde se reflejan los poderes de una nación. Y Ferdinand Lasalle hablaba precisamente de los banqueros, de la aristocracia, del ejército, de los nobles, que eran los factores reales del poder, los que tenían el poder. Entonces trataron de copiar esta situación y quisieron hacer una constitución con la idiosincrasia y forma de ser del mexicano, sus fiestas, sus costumbres, ¿sí? Y se hizo un primer esbozo se empezó a hacer. Es en el año de 1811 cuando Ignacio López Rayón se les adelantó a todos y presenta una constitución mexicana, la del 1811, que no tuvo gran aceptación porque, pues no, simple y sencillamente, pues un solo hombre no va a tener todo el conocimiento. Necesitamos que toda la gente participe en esto de hacer una constitución. Es entonces cuando en 1812 se establece o quieren volver a poner una constitución monárquica española, la Constitución de Cádiz de 1812, lo cual tampoco tuvo una resonancia para que se quedara esta constitución, pero fue precisamente en el 13 de septiembre de 1813 cuando un mexicano propone los primeros incipientes artículos de una nueva constitución, que no era constitución. Él le llamó los sentimientos de la nación, y estos sentimientos de la nación son de María Morelos y Pavón. En 1800, él propone, manda a llamar a la gente y dice, yo aquí propongo mis 22 artículos, propongo 22 artículos, que sean la ley suprema en México. Y cuando la empiezan a leer, encuentran una belleza
de artículos que me gustaría leerlos, pero no tenemos tanto tiempo. Nada más voy a esbozar 2 o 3 rápido. Artículo primero, que América es libre e independiente de España. Primer artículo dice que América, de los mexicanos, donde estamos, es independiente de España, con gobierno propio y no tenemos monarquía. El primero. Dice, 2, claro, la religión es católica. Pues sí, porque venimos, no nos vamos a echar en contra al Vaticano, vamos a ser católicos y establecidos precisamente en los sentimientos de la nación. Las tropas extranjeras o de otro reino que quieran pisar nuestro suelo tienen que pedir permiso a la Suprema Justicia de México. Artículo 20. Y bueno, pues y los atributos y puestos, nomenclaturas y puestos de alcurnia no se iban a respetar en México. O sea, eran de extranjeros, que allá los respeten. Aquí en México no respetamos eso. Simple y sencillamente, pues estaban sus títulos de nobleza. Posteriormente de esto, hay una parte, hay mucho movimiento, porque entraban unos, conquistaban otros, se salían otros, mataban a unos, mataban a otros, había un papel, hoy había un papel moneda y mañana ya ese papel moneda ya no servía, o ese dinero ya no servía porque ya había entrado otro. Había mucha incertidumbre, ¿sí? Pero quiero señalar que en el año de 1821 se da la primera declaración en el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Se da la primera señalamiento de que somos independientes de España. Ya hay un documento donde dice, somos independientes, ya no dependemos de España, ya somos libres y soberanos. En aquel entonces, por supuesto. Y así nos vamos y empieza a haber constituciones que quieren la Constitución Federal de 1824, la Constitución de los Estados Unidos de octubre de 1824, las 7 leyes de 1836, los tratados de paz entre México y España, porque había pugna. Entonces hay un tratado de paz entre México y España en 1836, 1837, y así nos vamos con movimientos, hasta llegar precisamente a 1916, que se da un movimiento, el movimiento de Querétaro, para establecer una constitución, que esto fue en 1916, y fue un año después que se da la Constitución de 1917. Esto es en términos un poco más reducidos, porque tengo muchas fechas, pero como por ejemplo la amenaza de Francia, de invasión de Francia a México en 1938 por la famosa Guerra de los Pasteles, que fue cuando ciertos mexicanos atacaron pastelerías francesas y se armó un cotorreo y ya quería venir como pretexto Francia a invadir México. Pero bueno, eso es parte de la historia. Y esta Constitución de 1917 es precisamente precedida de este movimiento, ¿sí? Que da precisamente una Constitución que hasta la fecha, hasta ahorita, la de 1917 es la que está en vigor, es la que está vigente en México, ¿sí? Claro, cada presidente, cada movimiento, cada presidente que ha llegado al poder ha modificado alguna parte de la Constitución para buena gobernanza. Está bien, digo, pues de alguna manera no nos vamos a quedar con los artículos de 1917, porque en aquel entonces pues no había luz, o bueno, ya empezaba a darse la luz, pero no había televisión, radio, no había estas tecnología tan avanzada como la tenemos ahora. Entonces, la Constitución de 1917 es en base a la Revolución de 1910, en la que pues Porfirio Díaz, José Faustino
Porfirio Díaz, fue al que quitamos para que quedara una nueva nación después de 1917. Ese es un esbozo concreto y sencillo de lo que es la parte histórica de la Constitución. Gracias. Doctor Alejandro, nos ha dado un gran avance y hemos aclarado algunos puntos que precisamente esa es la idea, tener esa conciencia cultural de quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos actualmente la nación que prevalece. Quisiera que este fuera el primer capítulo y que el maestro Guillermo le hiciera una pregunta para hacer un cierre de conclusión. ¿Le quiere hacer la pregunta? Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por su brillante explicación. Su esbozo histórico ha sido una delicia estarlo escuchando aquí. Parece que está uno ahí, los traslada uno a esos momentos y luego lo regresa uno al texto constitucional. Y bueno, yo quisiera preguntarle si nos podría hablar, doctor, de los derechos humanos como esta herramienta fundamental que tenemos que conocer todos como ciudadanos, no nada más los abogados, y cuál es su relevancia y cómo están en la Constitución, cómo están estipulados en la Constitución y cuáles, digamos, son los ejes o lo que nos tenemos que fijar los ciudadanos para poder hacer uso de estas garantías que se nos otorgan. Ok, mira, hemos estado hablando un poquito de la historia y para llegar a lo que es precisamente los derechos humanos en México, pues tenemos que establecer de dónde vienen los derechos humanos. El primero en hablar de los derechos humanos fue allá por el año de 1539 que se empezaron a esbozar algunas ideas de los derechos humanos, pero ahí quedaron antes de Cristo. Fue precisamente en el año de 1215 cuando los ingleses que salieron, ahora sí que de Inglaterra, llegaron a las 13 colonias de Estados Unidos, empezaron a hablar de la Carta Magna. Claro, de alguna manera los derechos civiles, ¿sí? Y fueron en 1628 los Bill of Rights, que también hablan en Estados Unidos sobre estos derechos humanos, estos derechos del hombre. Y fue cuando se dio el boom de estos derechos humanos, fue precisamente en la Revolución Francesa, en el año de 1789. Cuando se da esa revolución, donde se inventa la guillotina, donde decapitan a los monarcas y todo esto, bueno, pues ahí empieza a darse la incipiente revolución y precisamente los derechos del hombre y del pueblo, ¿sí? Es ahí donde empiezan en sí a sobresalir estos derechos humanos, ¿sí? Entonces, estos derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales que debe disfrutar cualquier ser humano en condiciones de plena dignidad. Dignidad, no hay de que ahí te aviento de comer, no. Dignidad. El hombre tiene dignidad y se definen como que todas las personas deben de tener derechos humanos por ser parte del género humano. Todos tenemos los derechos humanos. Y imagínense, esto empieza a darse en el año de 1789, cuando llegamos a México a tratar de ver cuándo se dan los derechos humanos en México. Desde 1917 al año 2011 no había derechos humanos. Vaya, lo que se decía es que había garantías individuales de las cuales hablamos hace rato. O bueno, en el capítulo pasado hablamos de estas garantías. Pero en estas garantías no venía la palabra derechos humanos. Entonces, que es ahí cuando en el año de 1960 y tantos hay un suceso en México de un tal Radilla Pacheco que fue desaparecido por el ejército.
porque cantaba corridos a Lucio Cabañas, y Lucio Cabañas era un guerrillero, por decirlo así. Entonces lo detienen, y lo detiene en Guerrero, lo detiene el ejército, y el ejército de alguna manera lo desaparece a Radilla Pacheco, y su familia es la que empieza a buscarlo, a buscar a este señor Radilla Pacheco, porque lo desaparecieron, y ahorita les doy exactamente la fecha. Lo desaparecen el 25 de agosto de 1974, en aquel llamada guerra, la famosa guerra sucia que había en México, por cuestiones, levantamientos y bla, bla, bla. Pero en 1990, hasta 1990, no había ninguna situación de dónde estaba Radilla Pacheco. Entonces la familia se va a la Corte Interamericana a pedir que se investigue la desaparición de Radilla Pacheco. Y sí, se da una recomendación, pero pues, las recomendaciones en aquel entonces, pues si bien las tomabas o no las tomabas, fue hasta el 23 de noviembre del 2009 cuando la Corte Interamericana da una resolución y dice que en esta sentencia se le notifica a México y al ejército que, hallándose responsables de la violación de los derechos humanos, la libertad, la integridad de las personas, la vida, el reconocimiento a la personalidad de Radilla Pacheco, así como la integridad física y mental y la garantía judicial. ¿Y por qué dan esta recomendación? Porque el ejército y el gobierno mexicano no respetó el debido proceso internacional que se debe de dar en todos los países que se unieron a la Organización de las Naciones Unidas. Y México está unido a esta Organización de las Naciones Unidas. Es en base a esta situación de Radilla Pacheco que empieza una serie de presiones a México de por qué no tenía establecido en su carta fundamental los derechos humanos. Y es precisamente que en el sexenio de Vicente Fox, allá por el año del 2011, se modifica el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana, donde se establece los derechos humanos. Y es ahí donde México empieza a entrar a ese concierto de las naciones que ya tiene derechos humanos, que ya somos parte de esos derechos humanos universales, y estos derechos humanos que protegen desde la vida, desde el nacimiento, desde la forma en la que nos desarrollamos, ¿sí? Ya incluimos los derechos humanos en el artículo 1. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Y aquí la propia Constitución nos dice qué son los derechos humanos. Toda autoridad, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación, lo obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Vuelvo a repetir: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establece la ley. Este tercer párrafo del artículo 1 es la belleza más importante que tenemos en la Constitución sobre derechos humanos: universalidad, inalienable, indivisibilidad, interdependiente, participación e inclusión y transparencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los derechos humanos los debe de respetar ¿quién? El gobierno. Entonces el ombudsman es el representante del pueblo, y en México tenemos un representante del pueblo, un representante que el primer representante fue precisamente el ombudsman, fue cuando se empezó a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, y el primero fue precisamente Jorge Capizo Magregor, que fue nuestro rector en la UNAM.
¿sí? Que posteriormente, después de haber terminado como rector de la UNAM, se fue a ese puesto, ¿sí? Y fue Jorge Carpizo MacGregor. Y ahora, la que a hoy es, en el año 2025, es María del Rosario Ibarra Piedra. No sé, yo aquí no me voy a meter en problemas si está haciendo bien su trabajo, si no lo está haciendo. Simple y sencillamente es la representante de los derechos humanos en México. Y es así como llegamos precisamente a estos derechos humanos que hoy en México son fundamentales y que México ha suscrito de ellos. Pero esos son los derechos humanos en términos generales. Protegerlos, divulgarlos, ¿sí? Y el más importante derecho que tenemos ahorita es el derecho a la vida y el derecho a la protección a la vida. Es uno de los fundamentales derechos humanos que tenemos. Adelante, Guillermo. Pues le agradezco mucho su explicación, doctor. Quedó muy claro para nosotros y también fortalecido con este marco histórico que usted nos hace favor de darnos. Nada más Moisés cierra agradeciendo, diciendo la misión de Raíz Legal es nosotros conversar las causas para buscar soluciones a través de los efectos. Y agradecemos al doctor y listo. Con Sí, pues agradezco mucho su tiempo y sus conocimientos, doctor. Realmente los menciona bastante bien, se nota su nivel de experiencia y la facilidad con la que tiene para expresar todo lo que llevamos ahora sí como mexicanos, ¿no? Este proceso histórico realmente, incluso llevar a la reflexión de cómo nuestra cultura y nuestras creencias pues llevan más de 200 años arraigadas, y esta constitución cómo llegó ahorita a lo que conocemos, ¿no? Este recorrido realmente fue bastante enriquecedor para todos. Y pues sin más, o sea, Raíz Legal se encarga justamente de esta parte, en esparcir el conocimiento multidisciplinario a las nuevas generaciones. Yo le agradezco mucho su tiempo y este espacio, y sin más, doy por terminada esta sesión. Gracias, a sus órdenes, y esperemos continuar con estas pláticas. Muchas gracias, y Raíz Legal agradece a toda la audiencia su preferencia y sobre todo que nos den su preferencia y su like. Gracias.